Y continuando con este último episodio de Enredando de esta temporada, pues nos toca otra despedida, pero eso va a ser dentro de unos minutos porque antes tenemos que hablar del tema, en este caso de podcasting, como en toda esta temporada. Mundo Podcast. En Mundo Podcast hemos tenido la compañía de Roberto para hablarnos de diferentes podcasts de temática tecnológica y no va a ser diferente en esta última ocasión. Roberto, arratsaldeon. Arratsaldeon, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Hola, Miquel. Muy bien, como siempre encantados de recibirte. Ajá. Y deseando a ver de qué nos vas a hablar ya para este cierre final. La verdad es que llevamos ya un tiempo hablando de tecnología y me preguntaba si no creéis que pueda haber alguna relación entre hablar de tecnología y la alopecia. Porque veo indicios, o sea, no sabéis si, no sé si sabéis por qué lo digo, vamos. No sé ¿En quién ves indicios? Eso es lo primero. Y segundo, no sé por dónde vas, pero yo conozco a mucha gente en el ámbito tecnológico y lo voy a decir, los calvos suelen ser los más cabrones. Perdón. Yo lo que digo es que hay gente que no tiene un pelo de tonto, eso sí. Bien, también, venga. Vamos sumando ofensas. Pues mira, el podcast de hoy viene a confirmarlo. ¿Qué parte de todo? El podcast de hoy se llama Calvocast. Oh. Y no es que sea un podcast que trata sobre la alopecia y su mundo y las distintas alternativas para solucionarlo. No. Es un podcast conversacional que hacen Fernando y Lucas y que nos traen análisis de gadgets, debates tecnológicos y opiniones, bueno, fundamentadas. Además cuentan con invitados en ocasiones que aportan distintas perspectivas y es un podcast que es accesible tanto para la gente que es experta de tecnología como para los que simplemente son aficionados. Uh-huh. Entiendo que el nombre es porque los dos son calvos o no. Son muy calvos, son además de ese tipo de calvos que llevan mucho trabajo. Porque una cosa es estar como yo, básicamente, que lo que tienes es el pelo, te lo cortas así con la máquina y te quedas ya contento, pero esta gente que tiene la cabeza totalmente brillante, ¿sabes? Que haya habido un trabajo de afeitado, etcétera, y mantenimiento, pues creo que ellos dos van por ese lado. Bien. Pero bueno, aquí no venimos a hablar de pelos principalmente, o de la falta de ellos, sino de tecnología. Y bueno, pues en este podcast que, como decía, lo hacen Fernando Vidal y Lucas Azarín, pues es hablar de tecnología. Los podcasts suelen durar como unos 70 minutos, arriba, para abajo, pero bueno, que son cuando se juntan, porque al final estos son dos amigos que se juntan para hablar de tecnología, pues cuando se juntan están ahí un buen rato. Y empezaron el 22 de agosto de 2020, así que llevan ya más de 70 episodios, ¿no? Porque más o menos intentan mantener una periodicidad quincenal. Ajá. Así que bueno, con esto ya os he dado los datos técnicos así en general. Pero vamos a meternos un poco en de qué hablan, ¿no? Porque hemos dicho que hablan de tecnología, pero ¿de qué hablan? Pues cuéntanos. Pues a ver, por ejemplo, en el 70 era el de hacerse youtuber. Y es que Lucas es un culo inquieto, básicamente. Y en ese momento se estaba planteando abrir un canal de YouTube, que luego más adelante pues lo abrió y ha tenido sus episodios. Y andaba explicando él ahí en ese momento sus dudas de si publicarlo en YouTube, si publicarlo por Tube, que sería como el YouTube del Fediverso. Fer, que le conoce bien, sabe que la decisión en realidad ya está tomada, que acabaría en YouTube y así ha sido. Pero bueno, y en este episodio Fer también lo que habla es de consejos para volver a Mac, porque durante un tiempo pues ha estado fuera de ahí y ha vuelto a meterse en esa secta, y entonces quería que le comentaran aplicaciones imprescindibles que debería tener, etcétera. Luego además hablan sobre herramientas de edición de audio. En ese momento había una oferta especial en un plugin de estos para, bueno, pues ya sabéis cómo somos los podcasters, nos gustan hablar de esas cosas.
Y otra cosa que también suelen hablar es de temas de series y aplicaciones. Así que bueno, pues ahí andan con ello. Sí. Yo recomiendo ver los podcasts los vídeos de Lucas, porque además de que él cuando se mete en algo se mete muy en serio, pues sí, y es original y es distinto, la verdad. Por lo menos verlos y luego ya cada uno que tome sus decisiones. Otro episodio, por ejemplo, es el 67, que hablan de podcasting. ¡Oh, qué raro! Qué raro, un podcaster hablando de podcasting, por Dios. Exacto, y ahí pues por ejemplo hablaban de temas de problemas que habían tenido con audio, con el tema del audio, brazos de micrófono, de los que han tenido o están planteando, o la Vodcaster 2, esta interfaz de audio, no lo conozco yo mucho, la verdad. Y eso, y bueno, pues ya que están, recomiendan varios podcasts en este episodio. Y por comentar otro, para que no todo parezca que se trata de hablar de cacharros y temas de tecnología así tan específica, por ejemplo en el 64 pues les dio por hablar por The Last of Us, ¿vale? Claro, para eso se trajeron a un invitado, así que no es simplemente una charlita sobre The Last of Us, sino que es una charla pues más completa, ¿no? Sí. O con más voces, por lo menos. Entonces, ahí hablan del tema, finalizan con una charla sobre The Last of Us. Pero también otra cosa que también hablan en el episodio, porque aunque el episodio en general sea sobre eso, pues ellos siempre hablan de distintos temas. Hablan, por ejemplo, de los e-readers de Kobo y del Kindle, ¿vale? Que, bueno, no sé cómo habrá de envejecido el episodio, porque Kindle ha hecho una serie de cambios y ahora no sé, hay mucha gente que está buscando lectores de libros alternativos, sí, ¿no? Sí, entre otras cosas porque Amazon antes permitía de alguna manera que te descargases, aunque con DRM, los libros que habías comprado en su plataforma, y ya no. Entonces, y además había formas, ¿no? de quitar, de por lo menos ver esos libros, aunque fuese con DRM en un ordenador y tal. Pues ya no. Entonces, pues normal que la gente diga, pues Amazon ya no nos hace tanta gracia. Pero bueno, el que te haga gracia Amazon es una fase, también te digo. Es una época. Sí, la verdad es que todos estamos pasando por distintas fases últimamente. Ha sido un año complicado, ya que estamos de fin de temporada. Ha sido un año complicado en el tema tecnológico. Y en muchos aspectos estamos todos replanteándonos toda la tecnología que tenemos y dándonos vueltas, dejando de dar por sentado muchas cosas que habíamos dado por sentado, ¿verdad? Así es. Sí. Que de hecho es una cosa que os puedo decir del podcast de Calucas, de Fernando y de Lucas. Una cosa que se puede decir de ellos es que no son complacientes, ¿vale? Y que siempre todo el rato están dando vueltas a sus decisiones, y por eso es el podcast también. Porque muchas veces se plantean, esta tecnología que estaba usando, a lo mejor ahora quiero cambiarla, o quiero usarlo de esta otra forma, quiero tal. Y es lo que traen al podcast. Esas dudas, esas decisiones, esos cambios que van dando. Pues eso está muy bien, y además bueno, la reflexión también sobre, o sea, no solo el plantearse qué es lo que uno usa y tal, sino también el motivo que hay por detrás. La verdad es que muy interesantes los episodios que has comentado, y viendo en su página web hay algunos más que son igualmente interesantes, así que dinos dónde lo encontramos, porque vamos a ir a buscarlo. Pues es curioso. Este podcast, sabéis que normalmente decimos, pues Spreaker, iVoox, etcétera. Sí. Este podcast está alojado en Substack. ¿Qué es lo que es eso? Substack es una plataforma para listas de correo, realmente. Pero curiosamente, una de las funcionalidades que proporcionan es que puedes tener ahí tus MP3 alojados y tener un podcast asociado a tu lista de correo, como quien dice. Y en este caso han usado esa funcionalidad y ahí tienen el podcast. Bueno. Pero bueno,
que el hecho de que esté ahí no significa que no puedas escucharlo desde cualquiera de tus podcasts habituales, porque está perfectamente distribuido. Pero bueno, es curioso, ¿no? Sí, sí. Pues la verdad que creo que es una de las primeras veces, la primera vez que encontramos un podcast en su stack. Curioso. Pues nada más, la recomendación de hoy es CalvoCast, como ya hemos comentado, un podcast en el que pues dos amigos casualmente calvos hablan de tecnología. Y nada más también por esta parte, Roberto. Esta temporada ya para ti se termina. Sí. Esperemos que la temporada que viene contemos contigo también. Y en fin, pues que ha sido un placer, que nos has traído tantos podcasts tan interesantes que ha sido una maravilla. A veces también es un problema tantos podcasts para escuchar, pero sí. Nada, muchas gracias a vosotros, un placer como siempre y esperamos a ver que... De momento vamos a dedicarnos a descansar, Muy que bien. es lo que toca. Bueno, a descansar. Pero bueno, también os digo. Dime. No, dime tú, que sé por dónde No, yo vas. iba a decir que descansar, pero escuchando podcast. Ah, ya. Perfecto. Hasta la próxima, Roberto. Agur. Agur. Hasta luego.